Bien, buenos días. Em, Tengo mi mesa llena de anotaciones, de reflexiones tomadas sobre la marcha. Estoy sentado en el despacho del decanato de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Granada, donde trabajo y aunque lamento no poder estar cara a cara físicamente, donde el tacto y los sentidos pueden funcionar de forma mucho más completa. Debo decir que eh, no ha sido por falta de insistencia o amabilidad de quienes han organizado este encuentro. Toda la responsabilidad de no estar ahí se debe a mí y está relacionada con una decisión personal de tratar de valorar cada desplazamiento que hago eh, y decidir si es estrictamente necesario en, en beneficio de, o en perjuicio del estado de nuestros ecosistemas eh, y del cuidado de los mismos, ya que me parece que hemos tenido bastante descuido. Quiero dejar claro, por tanto, que eh, si no estoy ahí, no se debe en absoluto a la amabilidad, a la gentileza, a la generosidad, la amable insistencia por parte del equipo organizador. Me encanta ir al País Vasco. Voy todos los años porque tengo la suerte de poder hacer lo que más me gusta, que es trabajar en un aula en la Universidad de Deusto. Y además quiero aclarar que incluso lo que voy a decir esta mañana está inspirado en gran parte, no sabría decir cuánta, pero eso es lo de menos, en una persona que reside en el País Vasco, que se llama Yolanda Vilorio, que me parece que está ahí en la sala, pero eso es lo de menos, y que públicamente quiero decir que tenéis en el País Vasco muchas cosas excelentes, pero una de ellas que yo conozco es que esta mujer es de las personas que mejor ha captado y ha metido dentro de sí misma, cosa que es muy difícil, qué es esto de la intergeneracionalidad. Y sigo aprendiendo de ella. Y esta mañana mis palabras están dedicadas a ella en reconocimiento a quién es, a lo que hace y como un gesto de amistad y aprecio hacia las personas que estáis en el País Vasco. Eh, Tengo mucho que decir y poco tiempo y no voy a cometer el error de tratar de decirlo todo. Pero he decidido comenzar por eh, no dejar de lado algunas cosas de las que he escuchado, tanto en la intervención inaugural por parte de la consejera como en la intervención que acabamos de escuchar. Desde luego debo reconocer públicamente que en el tiempo que llevo trabajando en esta área de la intergeneracionalidad, cuando una persona del equipo de la Lehendakaritza, creo que no me equivoco, del entorno del Ejecutivo, Rafael López Aróstegui, contactó conmigo hace tiempo, hace años, para hablarme del interés en torno a las políticas de curso vital, yo me quedé sorprendido gratamente. Eh, Aquella llamada y los posteriores contactos me han confirmado que el gobierno vasco, los técnicos, los profesionales que estáis ahí, los y las, eh, estáis decididos, no sé hasta qué punto, pero bueno, por lo menos habéis captado que hay una manera de hacer políticas públicas, una manera complementaria, que podemos llamar políticas de curso vital y que realmente a mí me parece que añade una dimensión necesaria, de la que voy a hablar ahora, al trabajo desde las autoridades públicas, los gestores de programas, políticas, intervenciones. Y bueno, me resulta grato que podamos tener interlocutores y me siento afortunado de tener interlocutores
en el gobierno vasco y fuera de él, pero en este caso me refiero, y pensar que hay un gobierno que, no digo que no haya otros, pero hay uno que yo conozco que está decidido a avanzar en este tema. Desde luego, no estamos inventando la rueda está inventada hace ya bastante tiempo, pero es cierto que las cosas llegan cuando llegan y los momentos quizá propicios sean estos. En ese contexto de reconocimiento, cuando he estado escuchando esta mañana la intervención inaugural, cuyo texto me encantaría poder leer despacio, desde luego las palabras y el lenguaje están dentro del campo de la temática cursos de vida, intergeneracionalidad y políticas sociales transformadoras. Escuchando a la consejera, he tomado aquí algunas notas, además con una componente en valores muy fuerte en torno a solidaridad, a justicia, a interdependencia. Lo que he escuchado me ha gustado y me ha parecido que está dentro de marco. Hago dos observaciones constructivas pequeñas. Algo para mí fundamental cuando se trabaja en intergeneracionalidad es dejar de hablar de actividades y pasar a hablar de prácticas. Yo creo que uno de los errores que hemos cometido en general en la intervención social, en formatos distintos, es estar, yo diría, un poco obsesionados por el hacer, y además un hacer controlado, y eso es una actividad, un hacer programado, un hacer dirigido. Eso no es que esté mal, es una manera de proceder, pero ni es la única, ni puede ser la más importante. Y desde luego yo creo que hay mucha más intergeneracionalidad que sucede sin actividades intergeneracionales que aquella que acontece en el entorno de actividades. La segunda cuestión, cuando la consejera insiste en que las políticas de curso vital deben ser transversales e intersectoriales, que es cierto con matices, yo diría, es cierto, entiéndaseme, no es que yo tenga la respuesta verdadera, según mi punto de vista, mi modesto punto de vista. Esas palabras transversal e intersectorialidad están ahí, se repiten mucho, pero hay un par de términos que van a ser centrales en mi intervención que son mucho más potentes e interesantes. Una política de curso vital, a mi modo de ver, es una política relacional y es una política temporalizada. Es decir, es una política que se preocupa no tanto de las actividades, sino de las relaciones. Y es relacional porque en sí misma está construida en un entre. Cuando ahora el señor Balón al final nos hablaba de esa nueva iniciativa eh, dentro de la nueva Comisión Europea, donde parece que una de las personas del equipo de la presidenta de la Comisión va a estar dedicada en parte a un asunto que él ha llamado Fairness Between Generations, y las intérpretes harán aquí un buen trabajo. A propósito, quiero dar las gracias expresamente a las personas que están haciendo la interpretación de este acto. Y además aprovecho para decir que precisamente caeré en la cuenta de que poder hablar aquí solo es posible aceptando la dependencia, la interdependencia de un equipo de profesionales a quienes llamamos intérpretes y sin los cuales un acto como este no sería posible. Ese tipo de toma de conciencia acerca de la interdependencia me parece un elemento clave para una política de curso vital que se quiere llamar también relacional, que es lo que estoy tratando de decir. Además, he dicho que son políticas temporalizadas, altamente temporalizadas. Las políticas de curso vital intentan que los tiempos y las temporalidades jueguen un papel fundamental en su diseño, en su concepción, en su implementación, en su seguimiento y en sus evaluaciones. Decía que cuando el señor Balón hablaba al final de su intervención, que por cierto le doy las gracias por la misma, de este nuevo
esta nueva responsabilidad, dentro de otras, de alguno de los comisarios que van a tomar posesión de cargo en breve, hablaba de fairness between generations. Cuando hablamos de una política de curso vital relacional, y yo escucho al señor Ballon, fairness between generations, para mí, de esas tres palabras, la más importante es la que está en el centro. Ni fairness, ni generations. La más importante es el between. Una política de curso vital y relacional si trabaja los entres. Y esa es una cuestión que a lo largo de las dos intervenciones anteriores, y lo digo con mucho respeto porque nos pasa a todos, a mí también, es una cuestión que forma parte de la razón por la cual yo creo, modestamente y cariñosamente, que no estamos progresando en términos de esa solidaridad entre generaciones tan querida, tan deseada, tan pretendida, tan escrita, a la que se le han dedicado tantos esfuerzos, pero sinceramente cuando yo leo las evaluaciones del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, por poner un ejemplo, los informes hechos por el Parlamento, por la Comisión, sinceramente yo no acabo de ver dónde está el progreso. Y uno de los problemas que hay, voy a llamarle reto, Uno de los retos que tenemos es algo que el señor Ballon ha hecho en su intervención, e insisto, con mucho cariño y porque yo también cometo los mismos errores. Para mí es un error. Nos pasamos, cuando hablamos de intergeneracionalidad, el 90, vamos a decir, el 70% del tiempo, más o menos, es un cálculo que me estoy inventando, ¿no? Hablando de jóvenes y mayores, o de niños y mayores. Del 30% restante, dedicamos un 25% a decir lo que va a pasar entre ellos. Por ejemplo, se van a intercambiar algo, se van a transmitir algo. El señor Ballon hablaba con acierto de que, por ejemplo, en el entorno laboral es importante y sabemos que los contextos multigeneracionales pueden ser más propicios para traspasar la experiencia. Él hablaba también, y le pido disculpas por citarle, pero es por entrar en lo que supongo que es parte de este encuentro, que es el diálogo entre todos. Él hablaba también de la transferencia de conocimiento, ponía este ejemplo de personas jóvenes que transfieren competencia digital a personas mayores. Entonces, repito, 70% hablamos de las etiquetas que utilizamos para denominar a las generaciones, jóvenes, mayores, niños, adultos u otras. Del 30% restante, el 25% decimos cuáles son las relaciones que van a suceder entre esas supuestas generaciones. Y hablamos, he puesto ejemplos, ¿no? Y dejamos un 5% para lo que en realidad es lo más importante de todo. Y lo más importante de todo es que cuando tú pones a personas en relación y estableces las condiciones adecuadas, eso se llama facilitar, para que la relación pueda suceder, a partir de ese momento se abre un panorama, yo diría, oceánico, en el que nadar norte, sur, este y oeste durante horas, descubriendo, no anticipando, descubriendo cuáles son las formas relacionales que se van a desarrollar. Cuando la consejera insistía en la importancia de que el contacto intergeneracional esté vinculado a valores de solidaridad, justicia y cohesión, que quede claro que yo estoy con ella. Pero la solidaridad no se puede imponer. Leyendo el informe que
este verano el secretario general de Naciones Unidas presentaba en julio, mitad de julio, un informe de seguimiento de la Segunda Asamblea Mundial de Envejecimiento, del desarrollo del plan Madrid de envejecimiento, Plan Internacional de Envejecimiento. Cíclicamente, el secretario general presenta estos informes de seguimiento. El último está dedicado en gran medida a la solidaridad intergeneracional. Y yo invito a que lo leáis. Yo lo he leído detenidamente varias veces y tengo aquí un párrafo que escribí de reacción que voy a leer con permiso. El párrafo dice: pretendemos tener encima de la mesa los resultados de una política antes de introducirnos en unos procesos intergeneracionales que son altamente relacionales y que están altamente temporalizados. Es decir, ¿queremos tener la solución antes de empezar? ¿Vamos a hacer políticas donde desde el principio ya sepamos lo que queremos que acontece? Si hacemos eso, que sepamos que estamos, si no matando, limitando seriamente las relaciones. Claro, luego hablamos de relaciones intergeneracionales, pero solamente facilitamos aquellas que nos interesa que sucedan. Y ahí tenemos un problema. Digo yo aquí, en mis notas, y son 3 líneas más, no voy a leer mucho más. Si pretendemos que los resultados estén encima de la mesa antes de introducirnos en los procesos, estamos haciendo política ficción. Crearemos escenarios ilusorios que encajen en nuestro universo valorativo y en nuestras capacidades, pero que ni innovarán, ni cambiarán, ni transformarán, sino que estamos dándole vueltas a lo de siempre. 2 puntos. Y pongo yo entre comillas. Como somos buenos, solo queremos hacer cosas buenas. En realidad, acabo diciendo, las cosas que finalmente tienen bondad, las que son buenas, son las que pueden hacer bien a alguien. Pero hay que dejar que las cosas sucedan. Y es cierto que ahí hay un riesgo. Y ante el riesgo hay que tomar precauciones. Por eso somos gente que decimos que somos algo inteligentes. Pero, sinceramente, en los años que llevo trabajando en esto, empeñarse en fomentar una solidaridad intergeneracional preconstruida para que suceda según unos ciertos parámetros que alguien con buen criterio, con buena intención, ha pensado desde fuera de los lugares donde esa solidaridad puede acontecer, me parece que es un comienzo equivocado. Naturalmente, en el tiempo que tengo para hablar aquí, ya aclaro que no tengo más remedio que quedarme en la superficie. Lo aclaro francamente. La segunda aclaración que voy a hacer, y esto también tiene que ver con algo de lo que ha mencionado la consejera y algo de lo que ha mencionado el señor Balón. Y quien me conozca, es una de mis cantinelas repetidas, es una de mis repeticiones, es de los asuntos que no puedo dejar de decir. Las políticas intergeneracionales, el trabajo intergeneracional, las políticas de curso vital, no son fundamentalmente una cuestión de envejecimiento demográfico. La justificación de prestar atención a la intergeneracionalidad, fundamentalmente, prioritariamente, no tiene que ver con el envejecimiento demográfico. Yo creo que echar mano una y otra vez del argumento de que hay más acumulación de grupos etarios, de personas de edades más avanzadas en una sociedad cuyo volumen de población aumenta a la vez, y contarnos una y otra vez que para 2030, 2040, 2050 vamos a pasar de tener 18%, 20% en el caso de España, a un 31%, 35%, lo que sea, no recuerdo las cifras, de personas mayores. Ese dato, esa previsión, por otro lado, una previsión, no es la razón
por la que fundamentalmente la intergeneracionalidad y las políticas intergeneracionales merecen la pena. Aunque hubiese el mismo número exacto de personas de cada cohorte de 15 años, desde 0 a 100 años, y estuviéramos repartidos equitativamente, seguiría teniendo sentido. Porque el sentido de la intergeneracionalidad tiene que ver con el hecho de asumir la naturaleza básicamente interdependiente de lo que significa ser humano. Esta es la idea del yo no puedo ser yo sin ti. Esta es la idea de que no puede haber un nosotros sin un otros dentro de él. Y de hecho la propia palabra en español lo contiene. Nosotros. Los otros están dentro del nosotros. Es la idea de que yo, como persona, cualquier ser humano, es un nudo de relaciones. Y ahora añadimos relaciones en el tiempo. Somos nudos de relaciones en el tiempo. Mis amigos y mis colegas me han escuchado decir esto muchas veces. Eso no tiene que ver con la longevidad. Ayer hablaba un rato largo con colegas de Ashoka sobre la longevidad. Y yo les decía, la intergeneracionalidad fundamentalmente no se justifica por la longevidad. Las vidas largas, la expectativa de vida larga, es verdad que es una noticia buena, es un reto y hay que pensar en ello. Yo no digo que no. Pero la intergeneracionalidad tiene que ver no con las vidas largas, sino con las vidas anchas, con el hecho de que de qué me vale a mí vivir 120 años, 122 me parece que Madame Calment en Francia es la persona de más edad que tenemos datada que ha vivido. ¿De qué me vale vivir 122 años si no es una vida interconectada? Además, incluso, ¿cómo puedo llegar a 122 años desconectado? Es imposible. Es imposible. Yo creo que no se puede vivir así. De hecho, hay una cuestión elemental básica y es que a todo el mundo nos han parido. Que yo sepa hasta ahora, todos venimos de una mujer. Ese hecho natural, biológico, elemental y primero, ya a gritos está diciendo, oiga, que usted no es un individuo como unidad aislada. Usted puede respirar y puede ser porque alguien previamente le ha traído. Otra cosa es que esa conexión primera no la valoremos, nos olvidemos. Y es verdad que las políticas intergeneracionales lo que hacen es poner encima de la mesa el recordatorio de que somos interdependientes en el tiempo. Somos interdependientes en los tiempos. Y por eso estaba diciendo que la clave de bóveda para mí está en la no está en el envejecimiento demográfico, está en la conexión entre relacionalidad y temporalidad, entre relaciones y tiempos. Cuando hablo de relacionalidad, no hablo de tener relaciones. Yo tengo 3 amigos, tengo relaciones con 5 personas. No hablo de tener relaciones. No sé cómo las traductores o traductoras, a lo mejor los intérpretes me van a matar, pero voy a decirlo como yo creo que tengo que decirlo. Se trata de que las relaciones nos tengan a nosotros. No es que yo tengo relaciones, es que yo soy en medio de relaciones. Por eso, mi amiga Yolanda Vilorio y otra gente hemos dado muchas vueltas a ese tema y acabamos siempre en la misma conclusión. Lo importante de la palabra intergeneracionalidad no es generación, es el inter que va al principio. El inter que va al principio, esas 5 letras, son la puerta de entrada que te dice, para entrar a ser una generación, tienes que admitir que eres relacional. Y eso no es que tienes relaciones,
sino que eres, emerges, te haces a través de relaciones. Eso sí, en contextos y situaciones que a veces son más o menos permisivas. Y ahí la política pública tiene mucho que hacer, porque hay muchos elementos que obstaculizan la relacionalidad a lo largo del tiempo. Claro que sí. Si Macrosat en Granada sostiene desde 2018 un centro intergeneracional, y ahí tenéis una fotografía en la pantalla, está tomada en el centro intergeneracional, donde a diario una escuela infantil 0-3 años y un centro de día para unas 35-40 personas de edad avanzada, frágiles, en ese centro intergeneracional, bajo el mismo techo, se está produciendo una amalgama, un conglomerado de cuidados, educación, sensaciones, afectos, ideas, emociones, nutrición, bienestar y malestar, tensiones, lágrimas, momentos de experiencia maravillosos y dolor, pérdidas, duelos, horizontes fenomenales de futuro y la vivencia con la conciencia de que se va a acabar la vida enseguida. Si todo eso está pasando en este centro intergeneracional de Macrosat, es porque alguien ha facilitado que esa fórmula funcione. Cuando hablamos con la Junta de Andalucía y les preguntamos si en algún momento podríamos soñar con lo siguiente, que para que exista un centro intergeneracional no haya que trabajar con dos consejerías aparte, yendo a pedir todos los permisos y a tener toda la inspección educativa para la escuela infantil, y por otro lado, todos los permisos y toda la inspección y cumplir con las condiciones establecidas por la Consejería de Servicios Sociales en el caso del centro de día para personas mayores. ¿Qué gobierno? ¿Cuándo va a poner en marcha y va a facilitar que suceda esto? Porque una vez que lo facilite, habrá que tomar las medidas precautorias para que, como ha dicho la consejera, lo que suceda ahí tenga que ver con el respeto a las personas, la dignidad, el bienestar y el cuidado, la justicia, la equidad y la cohesión. Pero tenemos que dejar espacio para que la gente experiencie. De nuevo pido disculpas a nuestros profesionales de la interpretación. No digo experimente, digo experienciar. Tenga la experiencia de lo que supone moverse en términos de relaciones. Cuando hablo de temporalidad, no me refiero, por supuesto, a esto. El magnífico, maravilloso fotógrafo Chema Madoz, le hago un reconocimiento porque he hecho una fotografía de internet, la he tomado, no le he llamado para pedirle permiso, pero espero que me deje compartir su absoluta genialidad para representar el tiempo, la temporalidad en imágenes. Cuando él hace esta fotografía, yo no sé la relación, perdón, el significado que a las personas que estáis ahí, y perdón por tutear, pero es que estamos hablando de algo tan humano y tan esencial que no me sale el usted. Pido disculpas si no estoy siendo muy correcto, pero realmente estoy hablando de algo nuclear y lo que pienso que estoy hablando de persona a persona. Cuando esta imagen se ve, esta fotografía maravillosa, yo no sé lo que pensáis las personas que estáis ahí. Me gustaría poder veros y las caras y ver lo que pensáis, ¿no? Pero lo que sí quiero decir, y vuelvo de nuevo al comentario del señor Balón, vuelvo de nuevo al lenguaje de la consejera y vuelvo de nuevo a mi propio lenguaje. Cuidado que no estoy criticando a nadie porque todo lo que se pueda interpretar que no lo es, como un comentario crítico, va hacia mí, directamente hacia mí también. Yo también lo hago. Cuando oímos hablar de que la solidaridad intergeneracional es una solidaridad entre jóvenes y mayores, y cuando una y otra vez escuchamos que en el fondo lo que estamos haciendo es conectar a grupos de edad, y hablamos una y otra vez, cómo no, de luchar contra el edadismo y la discriminación por edad, yo no sé si somos conscientes
de que tal y como representa para mí esta imagen de creación de Chema Madoz, la edad, la edad cronológica, la edad que indica el periodo que va desde el nacimiento hasta el momento en que habla la persona, nos tiene aprisionados. Y quiero decir aquí públicamente, y sé que hay personas del gobierno vasco que están escuchando, que yo no puedo entender una política de curso vital intergeneracional potente que esté basada en las edades cronológicas. No lo entiendo. Eso es una camisa de fuerza y aunque a veces cuesta mucho pensarlo de otra manera y decirlo de otra manera, ese es el reto que tenemos. Yo tengo aquí delante el borrador de la Guía de Relaciones Intergeneracionales que la cátedra ha elaborado y que se va a publicar, espero que antes de final de año. La guía contiene varios cuadros. El cuadro que habla de edades utiliza 11 conceptos de edad. El cuadro que habla de cohortes utiliza 5 tipologías de cohortes. El cuadro que habla de generaciones se refiere a 7 tipos de generaciones. 11 edades, 7 tipos de generaciones, 5 tipos de cohortes, 11 y 7, 18, 18 y 5, 23. Estoy hablando de 23 elementos, de los cuales solo uno, todos ellos elementos para expresar posiciones en el tiempo, y solo uno de ellos, solo uno, es la edad cronológica. Los 22 restantes no hablan de edad cronológica, pero se refieren a la temporalidad en la vida de las personas. Tenemos que ampliar. Cuando digo tenemos, por favor, no estoy obligando a nadie. Sugiero que pensemos en políticas públicas que no encierran a la gente, como hace este reloj, dentro de la camisa de fuerza de la edad. Muy a menudo, las actividades intergeneracionales, incluso las mejores intencionadas, no dejan a los niños más que ser niños, y a los mayores más que seguir siendo mayores, y a los jóvenes más que ser jóvenes. Cuando se cuenta con ellos, se les invita a los jóvenes, se espera que hablen como jóvenes. Y cuando estoy con un grupo de niños, no sé si os ha pasado, pero a menudo las personas adultas, con la mejor intención, adoptamos un modo de escucha que es el de los niños. Y decimos que nos adaptamos a los niños para que ellos estén mejor, más cómodos. Pero les hemos preguntado cómo quieren expresarse. ¿Hemos pensado en una adaptación en sentido contrario? Cuando se echa de menos, y se echa mucho de menos, la falta de presencia infantil en los procesos de diseño, producción e implementación de políticas públicas, y hay gente que viene hablando de este tema hace mucho tiempo, creo que estamos hablando de este asunto. Las políticas públicas intergeneracionales, y aviso que solo tengo esta diapositiva y una más, o sea que, y es una foto. En otra magnífica creación de Chema Madoz, tienen el tiempo en la cabeza. Las políticas intergeneracionales, las buenas políticas de curso vital intergeneracionales, porque para mí las políticas intergeneracionales solo son una tipología de política de curso vital. Sé que debería explicar todo esto mucho más y bueno, voy a mencionar algunas cosas, pero ya he dicho al principio y que no sirva como excusa porque me encantaría hablar de otra manera en otro foro, pero tengo que ser breve, tengo que quedarme en la superficie. Valga la foto creación de Chema Madoz para decir que quien diseña una política de curso de vida, además una política social transformadora, y eso sí que me interesa aclarar, una política social transformadora no es cualquier política, es una política que se ocupa de ir a las causas de raíz, a las dinámicas sistémicas o a las condiciones que crearon inicialmente una situación indeseable o un problema y que lo han afianzado. Una política transformadora no rasca la superficie, va al fondo de la cuestión y además
acepta la complejidad de las cuestiones, porque son complejas. Los problemas sociales son complejos por definición y además no tienen solución por definición. Aunque me tengo que parar ahí porque si no me desviaría. Vuelvo a la imagen que tenemos en la pantalla. Quienes diseñan esas políticas transformadoras tienen el tiempo en la cabeza, pero en plural, no solo un reloj de arena, no en este caso un tiempo que se agota, que es limitado, que cuando le das la vuelta al reloj repite el ciclo de la misma forma, dura lo mismo. No, tiempos distintos. Antes he hablado de 22 maneras de entender las edades, las cohortes y las generaciones. Imaginemos que en esta creación de Chema Madoz, en la cabeza de quien está diseñando esas políticas hubiera 22 elementos temporales. Y con ellos se procede a diseñar la política pública. Una política pública de curso vital es una política altamente sensible a la temporalidad y altamente sensible a las relaciones, a la relacionalidad. Por eso, en el día a día, nos estamos encontrando con que se habla de política intergeneracional, pero en realidad, cuando escuchas un poco más, se está hablando de políticas entre grupos etarios. Y eso es un reduccionismo dañino. ¿Por qué razón? Porque la edad cronológica es un atributo temporal que limita la identidad. Cuando alguien me pregunta a mí, Mariano, ¿cuántos años tienes? Y yo respondo que tengo 56, podría responder de otras maneras. Pero esa es la manera estandarizada, la manera habitual. Digamos que cuando respondo así sigo el juego y me cuesta decirlo de otra forma. Ayer en clase le decía a mis estudiantes, ¿cómo responderías a la pregunta ¿cuántos años tienes? De otra manera. ¿Se puede responder de otra manera? La edad cronológica se ha utilizado como factor atributo, atribuido a una persona, de la que nadie es responsable, porque empieza a contar cuando tú no tienes conciencia. Desde el segundo cero que naces, empiezan a contar, ¿no? Además, es una temporalidad lineal, es una temporalidad como la del reloj, cíclica y repetitiva. De hecho, la celebración de los cumpleaños expresa eso. Hay que abrir ese asunto. El concepto de generación, créanme, está bastante lejos, yo diría como de Granada al País Vasco, de la edad cronológica. La edad cronológica solamente es un elemento pequeño de posicionamiento temporal. La posición generacional, en mayúsculas, es una temporalización de la vida humana que habla de conexiones, que habla de posiciones y que habla de algo que las edades no pueden hablar, y es de actuación. Las generaciones hacen, las edades no. A veces forzamos a los grupos etarios a decir que son sujetos de acción, pero yo no acabo de ver eso, no me convence. La edad nos tiene cogidos, la edad cronológica. La posición generacional no es una posición heredada, por lo menos en algunos de sus conceptos. Es una posición decidida. Voy a traducir esto. No todas las personas mayores, por tener cierta edad, son personas mayores. Una política intergeneracional de curso vital potente deja, permite, facilita que la gente se mueva en el tiempo y salga de el cajón que supone la edad. Lo he hablado alguna vez con personas de la Organización Mundial de la Salud y lo digo aquí de nuevo. Si tenemos tanto interés en eliminar o paliar el edadismo, yo tengo una sugerencia que me parece que no se ha intentado todavía. Y es, dejemos de utilizar la edad cronológica como elemento importante para orientar lo que hacemos, para definir quiénes somos y para, en el caso de las autoridades públicas, tomar decisiones acerca de lo que conviene hacer cuando se actúa o se interviene. En la medida en que haya edad cronológica, el edadismo existirá, porque tiene aquello de lo que se alimenta. Si esas edades
las dejamos, no digo que las eliminemos, las dejamos en su lugar y jugamos con otras edades y con otros tiempos y aprendemos a hablar en términos etarios mucho más enriquecidos, yo creo que las cosas van a ir, desde luego, eh, creo, no tengo una bola de cristal, creo que van a ir de forma mucho más prometedora. Como he visto que parece que hay un tiempo de intervención y luego hay un periodo de diálogo, voy a dedicar, si es correcto y si no, que me lo digan y yo me alargo un poco más. No sé, como 5 minutos más estaría bien. Si puede alguien me da un feedback y si es correcto yo 5 minutos más y entramos, si se puede, en diálogo, me encantaría, aunque las condiciones no son muy buenas. Sí, Mariano, tienes 5 minutos más, podrías tener tranquilamente y luego damos paso al turno de preguntas para si alguien quiere hacer algún comentario o aportación. Voy a intentarlo en 5 minutos porque no quiero dejar de mencionar cuando hablamos de curso vital, de qué estamos hablando. Y lo digo también con mucho cariño. Trabajar teniendo en mente que la vida va desde la infancia, la más tierna infancia, llamémosle así con el lenguaje tópico, hasta el fallecimiento de una persona, trabajar con esa perspectiva de desde la cuna, se decía, hasta la tumba, decían los clásicos, no es aplicar una perspectiva de curso vital según mi modesto entender. Eso es trabajar en perspectiva de ciclo vital, no de curso vital. Esto, insisto, que no es ninguna ley ni acabo yo de decir la verdad. Lo que quiero deciros es que a mí me ha costado años descubrir la diferencia. Pero claro, aquí en la facultad soy el profesor de la asignatura Sociología del curso vital y yo, la asignatura me ha obligado a hacerme la pregunta. Entonces, para eso voy a utilizar, para explicar, voy a utilizar la última imagen y eh, mi último mensaje. Y me voy a referir a una de las personas ya fallecida, por desgracia, el profesor Paul Bernard de la Universidad de Montreal, a quien más le debemos, por lo menos en el ámbito occidental que yo conozco, el pensamiento en torno a las políticas de curso vital. Paul Bernard le gustaba repetir, y por eso esta imagen, una metáfora que yo voy a utilizar ahora en su memoria. Él decía que la vida es algo así como hacer punto, como vemos en la imagen. La vida se construye lentamente sobre la base de oportunidades y limitaciones que tienen efectos acumulativos para llegar a un producto final. La vida, decía Bernard, en esa lentitud en la que se construye, puede deshacerse muy rápidamente, como pasa cuando estamos tejiendo. A veces, dice Bernard, basta con un inconveniente para que todo se deshaga, se desenrede. Ayer recibimos una noticia sorpresa. El rector de la universidad, decía el mensaje, se ha sentido indispuesto en un viaje y ha tenido que ser atendido en un hospital. Deseo que esté bien, nos han tranquilizado, pero en ese instante, tejiendo la Universidad de Granada, era como si un punto central se te ha escapado en las agujas y de pronto parece que todo se deshace y se desenreda. Decía Paul Bernard, de ahí la importancia de proponer políticas temporales que se adelanten y sobre todo que trabajen con el largo plazo en mente. El curso vital es un tejer a lo largo del tiempo una vida en la que el paso del tiempo y la conexión relacional están en estrecho contacto. O sea que la metáfora no es la línea, yo nazco, soy un niño, un adolescente, un joven, un adulto más avanzado, una persona mayor,
no es la línea de posiciones, no es que yo paso de la posición A a B. Me ha encantado que la consejera hable de tránsitos, pero no son tránsitos lineales. La vida es una trama, es un tejido. No hay longevidad, vida larga, sin... Esta palabra no existe. En inglés sí. Podríamos hablar de longevity y me voy a inventar, tampoco existe, pero es más fácil. Widegevity. Es decir, longevity, longevidad, vida larga, pero a la vez vida ancha. En español no sabría cómo decirlo. Seguro que hay alguien que sabe. Es un tejido, es una trama, no es una línea. Y en esa trama lo que hay son nudos de relaciones. Las políticas de curso vital intergeneracionales lo que hacen es intervenir para propiciar las circunstancias que faciliten, y utilizo ese verbo, que faciliten la creación de tramas de relaciones entre generaciones. Y acabo. No nos empeñemos tanto en que la gente tenga que ser solidaria intergeneracionalmente. Lo que eso tenga que decir, no voy a entrar en ello, pero el concepto se las trae. No porque yo no crea que la solidaridad es algo bueno, que lo creo, públicamente no quiero ser malinterpretado, lo creo. Cuando trabajamos en Macrosat, desde la cátedra lo creemos, que quede claro. Pero es como si tratáramos que dos personas tuvieran que ser amigos por decreto. Porque la amistad es lo que se lleva y hay que hacer amigos. No. La verdadera amistad, como me pasa a mí con mi amiga Yolanda, surge sin saberlo. No te la explicas, ni quieres explicarla, emerge. Lo que pasa es que la Universidad de Deusto, en su momento, me dio las condiciones para que yo pudiera ir a dar clase, ella estuviera sentada en el aula, y gracias a esa facilitación, hablando de intergeneracionalidad, surgió un hilo del que tirando creamos la trama de nuestra amistad. Coged este ejemplo y trasladémoslo a los ámbitos que inteligentemente ha nombrado el señor Balón y pensemos que yo creo que en este asunto prácticamente está todo por hacer. Muchísimas gracias, disculpas por el atropello y de nuevo felicitaciones por la idea de esta interesantísima iniciativa. Muchísimas gracias, Mariano. Como con la ponencia anterior, vamos a abrir un turno de preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda, quiere compartir alguna reflexión un poco en línea a lo que nos ha contado. ¿Vai? Hola, buenos días. Espera, que hay un micrófono en la sala vale. para que te escuchen. Buenos días. Muchas gracias por toda el abanico que se ha abierto con tu intervención. A mí me gustaría que nos pusieras un par de ejemplos o tres sobre esas otras maneras de entender el ciclo vital, el ciclo de vida que no sea la edad, de esas veintitantas que has comentado, para abrirnos un poco más la mente. Muchas gracias. Bueno, no sé tu nombre. Si al hablar decir vuestro nombre me puedo dirigir a vuestro, que es una manera de comenzar una relación, ¿no? Gracias, Mariano, por tu intervención. Me llamo Maider. Maider. Además, en el País Vasco tenéis una cosa que a mí me alucina y es la capacidad de inventar nombres que para mí son desconocidos. Me encanta cuando llego al aula en Deusto y resulta que el 90% de personas utilizan nombres que yo no conozco y me parece alucinante, de verdad. Maider, gracias por ese nombre. Solamente, si me permites, te lo voy a leer en voz alta, la tipología de 11 edades en su denominación. Si quieres, me paro en alguna de ellas, pero por si hay más preguntas, solamente las voy a leer, ¿vale? Por lo menos a efectos de lenguaje. La primera es la edad cronológica. La segunda, la edad físico-cognitiva. La tercera, edad socioemocional o de desarrollo. La cuarta, edad social o contextual. La quinta, edad ocupacional. La sexta, edad organizacional. La séptima, edad normativa o institucional. La séptima, edad generacional.
la octava edad relativa, edad eventual, edad subjetiva o experiencial y edad ritual. Por ejemplo, te voy a leer uno que me parece que no es habitual. ¿Qué es la edad eventual? Estoy utilizando el cuadro, lo tengo aquí delante. Ya digo que esto se publicará, yo creo que antes de fin de año. Dice, edad vintual. Esta edad sitúa a la persona en relación con eventos de curso vital considerados relevantes en un orden social concreto. Por ejemplo, la edad de emanciparse, la edad o edad de emancipación, la edad de contraer matrimonio o de emparejamiento, la edad de tener hijos. Esas edades son eventuales porque entendemos que emanciparse es un evento relevante en la vida de la persona. Pero ahí, que sea a los 20, 22 o 28 o 34, claro que es una cuestión a tener en cuenta, pero no es la cuestión decisiva. La emancipación, para que sea satisfactoria, no tiene una prioridad cronológica. Hay personas, voy a poner mi caso personal y pido disculpas. Yo, huérfano de padre, a los 12 años me marché de casa a estudiar a los 17. No me emancipé, me tuve que ir forzosamente porque lo que yo quería estudiar no estaba en mi ciudad natal. Eso no fue emancipación, fue desalojo. Yo eché mucho de menos poder interactuar más con mi madre viuda en el día a día. Era una edad en la que yo no quería salir del hogar, pero no tenía más remedio. No tenía más remedio, fue contradictorio. Y mi madre lo pasó muy mal como viuda, con cuatro hijos, yo el varón y el mayor. Viuda con 39 años y apoyándose en mí. Y me decía cariñosamente, hay que ver que te tienes que marchar de Madrid. Y yo, que no tenía ni idea, pero luego ya me di cuenta, lo que quería decir es, jolines, me quedo muy sola. Y yo cuento contigo. Y yo habría retrasado, sí, con el conocimiento que tengo yo ahora. ¿Qué políticas públicas se centran en la edad eventual y combinan esa edad con otras edades? Ahí lo dejo. Si alguien, vamos, la persona que está ahí en el micrófono, que no sé cómo te llamas, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Jaione. Otro nombre inventado. Además, por fin te pongo cara porque hemos estado comunicándonos muchísimo tiempo y gracias por tu amabilidad durante todo este proceso hasta llegar aquí. Pero, Jaione, me permito la libertad de que si Maider o quien sea quiere reaccionar, que reaccione. Yo, la diferencia... Sí, continuamos un poco con este diálogo. Continuamos. Vale, como queráis, ¿no? Yo estoy aquí encantado de interactuar del modo que os resulte más cómodo. Bueno, simplemente decir que a mí me has abierto un nuevo mundo para investigar. Si te sirve de algo. Estoy esperando a la publicación para introducirme más en el tema. Muchas gracias. Yo también te digo que cada día estoy tratando de avanzar en descubrir cosas. Y gracias, muchas gracias. Beste galderarik, algún otro comentario o reflexión para compartir aquí en la sala. ¿No? Bye. Y si, Jaione, depende de la gestión del tiempo que haga falta hacer, pero si estamos en la situación en la que ahora vendría bien, no lo sé, alargar un poco más, puedo sugerir algunas maneras o vean, vosotros gestionáis el tiempo y cuando digáis hasta aquí y hasta ahí, ¿no? Sí, hay otra persona que va a hacer alguna pregunta, así que y tenemos tiempo, aunque sea unos 10-15 minutos, para continuar con este diálogo. Sí, Mariano, bueno, agradecerte un poco la intervención. Yo me llamo Javier, que no es un nombre inventado, aunque en mi familia siempre decían que yo no era Francisco Javier, y de hecho no soy Francisco Javier. Y Javier sí debe ser un nombre inventado, en todo caso, porque no siendo Francisco debe ser inventado, pero bueno. Y para no entrar en muchas profundidades, porque la verdad es que nos abre muchas puertas, sí me gustaría una cosa concretita de que nos detallaras un poco. Nosotros, en nuestro caso, en nuestro municipio tenemos muchos centros
que tienen una cierta intergeneracionalidad, pero me gustaría saber un poco qué relación tiene el centro que comentabas de la escuela primaria o preescolar y el centro de día, qué relación tiene con la cátedra, si es un centro de la cátedra, si depende de la cátedra, si es... Bueno, que detallaros un poco la relación y la función de ese centro, por favor. Una pregunta muy fácil, amable y que con mucho gusto digo. Ahí en la diapositiva que está en la pantalla a la derecha aparecen unos logotipos. Debajo de Eder Arretak dice Conectamos Generaciones. Ese lema es el lema general de Macrosat, una cooperativa social que cumple ahora 30 años, como pone ahí el 30, y que afortunadamente para mí, absolutamente afortunadamente para mí, fue creada en Jaén y está inicialmente implantada en Andalucía y luego más allá. A lo que voy. Yo me encuentro con que Macrosat es una cooperativa que, haciendo su propio recorrido, llega a la conclusión de que los servicios que prestan, una cuestión transversal, una de varias, es conectar las generaciones. Y entonces nos sentamos a hablar. Macrosat decide invertir recursos para crear una cátedra institucional en la Universidad de Granada. Nosotros hacemos producción y transferencia de conocimiento en el campo de las relaciones intergeneracionales. Cuando hablo de relaciones me refiero a explicación del fenómeno, estudio de las prácticas intergeneracionales, intra y extrafamiliares, comunitarias y en distintos niveles, estudio de las intervenciones en forma de proyectos y políticas públicas fundamentalmente, y además estamos tratando de poner en la mesa fórmulas coherentes con ese conocimiento. O sea que nosotros nos dedicamos a la transferencia. El centro intergeneracional, el CINTER, que le llamamos, de Macrosat, en Granada, aquí muy cerquita de donde estoy, y el próximo centro que está ya en construcción en Sevilla, el CININ, esos dos centros, hablo del que existe ahora mismo, es un centro de Macrosat, dirigido, organizado por Macrosat. Lo que la cátedra hace es apoyar técnicamente la aplicación de la intergeneracionalidad como elemento transversal en este centro intergeneracional, y para ello diseñamos herramientas de conocimiento, las traducimos a su aplicación al terreno, hacemos el seguimiento, la evaluación, la valoración y orientamos el conjunto de lo que sucede en ese centro como una unidad. Formamos a los equipos profesionales, trabajamos con ellos y con ellas de una manera muy horizontal, tratando de aplicar parte de lo que tenemos que hacer esta mañana. Para terminar la respuesta y no alargarme, te digo, Javier, la temática que presentamos en Sevilla en el último Congreso Nacional de Sociología hace 2 meses. La temática fue la siguiente. Esto lo hemos indagado. ¿Cómo, cuando tú colocas a un niño de 2 o 3 años en interacción adecuada con una persona mayor, continuada en el tiempo, insisto, continuada en el tiempo, la relación de cuidado se puede recolocar de manera que el niño actúa de cuidador y terapeuta? Es decir, la creación de una relación que no etiquetamos de antemano, según la cual la persona mayor tiene que transmitirle al niño y el niño tiene que recibir ese tipo de preconstrucción de la relación. Nosotros las abrimos, las observamos con respeto, con mucho cariño y las facilitamos. Y ahora observamos lo que pasa. Nos hemos dado cuenta que el cuidado no solo fluye desde el adulto hacia el niño, sino viceversa. Y lo que estamos sosteniendo y hemos propuesto es que podríamos contar con que estos centros intergeneracionales sean centros de servicios sociales. Y de hecho hemos trabajado en los componentes básicos de centros de servicios sociales intergeneracionales, donde el cuidado y la atención a necesidades de la persona, necesidades múltiples, esté hecha a través de estas relaciones en las cuales, insisto, no siempre una posición generacional tiene que aportar X y la otra Y, sino que ocurre de una forma dinámica. Entonces,
El centro no pertenece a la cátedra no dirige el centro, la cátedra apoya técnicamente, acompaña, yo diría forma parte de, pero la cátedra, pues por ejemplo, está aquí esta mañana en mi modesta persona, prestando la voz y Pero transmitiendo. no haga Hacemos preguntas. mucha difusión. Y transferencia. ¿Te hemos dado de aquí? Esta. Vale, venga. tenía el DNI, Esta, o sea ¿no? que No, sí. sin problema. Esto, los cascos los... Estoy oyendo seguramente a las intérpretes, ¿no? Sí. Gracias, Javier. Bai? Mikrofono... Daukagu mikrofonoa gero. Espera un segundo, Mariano, que justo nos falta el micrófono. Tengo prisa en absoluto. El micrófono en sala, más que nada para... Eso es para todos. Hola, Mariano. Bueno, mi nombre es Inti, I-N-T-I, y no es un nombre vasco, pero te aseguro que es inventado. Bueno, yo simplemente tenía una pregunta, y es que si nos aconsejarías indagar un poquito más en alguna experiencia, alguna buena práctica, ya sea en el ámbito internacional o estatal, que bueno, nos animes a conocer un poquito más, que conozcas que esté funcionando, o bueno, era esta pregunta concreta. Gracias por tu intervención. Espera, mantén el micrófono porque te voy a preguntar una cosa. Cuando hablas de algún tipo de práctica, ¿puedes ser un poco más concreta de lo que tienes en mente para que te pueda responder con más precisión? Sí, bueno, encantada sería más concreta, pero, o sea, me refiero en general, pues a algún proyecto, algún programa local. Bueno, es una pregunta un poco general. Si no tengo nada en concreto a nivel de alcance de esa práctica en mente. Bueno, gracias, Inti. Vamos a ver, por ejemplo, he tenido la fortuna de seguir muy de cerca todo el proceso de gestación del edificio intergeneracional Plaza América en Alicante. Una idea genial, con una inversión, me parece que fueron 12 millones de euros, una inversión de Comunidad Valenciana, Ayuntamiento, por supuesto, fondos de empresas. Hubo un conglomerado ahí que mi amigo Gaspar Mayor tuvo el arte de concitar, y ahí en Plaza América tenéis un edificio que en la puerta dice edificio intergeneracional, y donde en la planta baja hay un centro de atención primaria de salud, planta baja y planta primera. En la siguiente planta hay un centro de día para personas mayores gestionado por el ayuntamiento, y en las 3 plantas siguientes hay 80 apartamentos, vivienda pública en régimen de alquiler para personas mayores que estaban en situaciones de vivienda necesitadas de apoyo, de encontrar una vivienda digna, y personas jóvenes que pueden estar ahí un máximo de 5 años y que se comprometen a prestar un servicio y a implicarse. Ese caso, reconocido por Naciones Unidas en el programa Habitat como una buena práctica, ambicioso y que quizá nos queda muy lejos, es un caso en el que a mí, hasta donde yo lo conozco, quienes lo han hecho se han retado no solamente a crear un sitio para estar, sino un sitio para relacionarse y meter una vida conectada en él, ¿no? A través de tiempos y generaciones. Me sale ese ejemplo como algo que vamos, me resulta muy cercano. Pero si me voy, por ejemplo, a Escocia, la red escocesa de mentorización intergeneracional, que está trabajando en la orientación de estudiantes de secundaria que están pensando en dar un salto a estudios universitarios, pero que vienen de entornos en los que son la primera persona que va a acceder a la universidad, y en su entorno faltan herramientas para apoyar la toma de decisión y la orientación hacia la educación superior. Han conseguido, y hay evaluaciones que así lo dicen, muy consistentes, que invitando a personas mayores, personas adultas, profesionales en activo, a actuar mediante mentorización
en el momento adecuado, durante el periodo adecuado, han conseguido que algunos estudiantes, bastantes diría yo, no recuerdo cifras, pero es consistente y sólido, que estaban dudando o que pensaban que no creerían que podrían, que aquello no era para ellos, que su entorno estaba disuadiéndoles, salieran adelante y dieran el paso, y además en esa idea de tránsito que nombraba la consejera, con un seguimiento suficiente como para que el tránsito sea acompañado. Se me viene a la cabeza ese ejemplo. Y desde luego, te pongo un tercero, ¿no? En Estados Unidos, en Cleveland, yo he visitado una de las cosas más impactantes que me he encontrado en mi vida, y es un colegio de primaria, 6, 12 años, en el que en la puerta dice colegio intergeneracional. Y yo he entrado ahí y lo que he visto es que, y esto no lo he visto en otro sitio, en las aulas, en el mismo aula, en la misma clase, había niños cuyas edades cronológicas se separaban 3 o 4 años, porque todo el centro escolar estaba pensado en clave de aprendizaje de competencias a lo largo de la vida y no de las cronologías que obligan a que cuando llega junio, por arte de magia, vas a pasar de curso y en septiembre, por arte de magia, entendedme la broma, ya te has convertido en una persona que merece pasar de cuarto a quinto, de tercero a cuarto, ¿no? Allí los tránsitos entre aulas se producen en febrero, en marzo, en octubre, o cuando los maestros y maestras se dan cuenta que el niño o la niña han alcanzado las competencias. Pero es que para mi pasmo, en esas aulas, aparte del maestro o la maestra, suele haber de continuo un par de personas mayores, previamente entrenadas, formadas, que están en el aula trabajando los aprendizajes en el día a día con esa comunidad que es el colegio. Entonces, te pongo 3 ejemplos, aunque te digo, para que nadie se asuste, que podría poner ejemplos muy sencillos, muy pequeños, donde no hace falta sofisticación ni gran inversión, pero que en el fondo van a lo que hay que ir. Que he dicho, olvidémonos de la identidad individual y pensemos en términos relacionales y apostemos por cruzar tiempos. Inti, hasta ahí he llegado. Muchísimas gracias, no sé si ya me ha escuchado. Vale, gracias. Sí. Anotadas quedan y ya indagaremos un poquito más. Gracias. De nada. Bueno, gracias de nuevo, Mariano, y gracias por estar aquí con nosotras.